Capítulo 13, El camino de la justicia. La cuarta ronda del Ragnarok había dado un giro inesperado, el héroe de los humanos, el símbolo de la paz, ya no era el mismo, esa mirada, esas ropas, y esa forma de tratar a Hércules, sin duda algo le había sucedido al símbolo de la paz. Por tu pelea contra Thor, pensé que querías pelear de frente, diría el dios observando el nuevo campo de pelea. Escucha a Dios, la razón por la cual puse una arena de combate de las artes marciales, como primer escenario, era para ver si eras capaz de seguirme el paso, pero me equivoqué, reconozco que no has usado gran parte de tu fuerza al principio, pero aún con todo tu poder, no me llegas ni a los talones, diría el Saiyajin con una sonrisa. Acaba de despreciar al hermano Hércules, diría Hei. En serio, hace un rato se autodenominó Dark Gohan, maldición, ese chico debe aprender a controlar sus emociones, si no, llevará al nuevo panteón a la perdición, diría Urano en sus pensamientos, reconociendo que Gohan a pesar de la gran cantidad de años que tenía, y poder, aún no había madurado lo suficiente. ¿Cómo se atreve a despreciar a Hércules?, diría Ares enojado. En mi humilde opinión, Dios, el título del dios de la fortaleza, te queda grande, diría Gohan con una sonrisa, saltando del edificio, y cayendo en el suelo, donde por la caída algunas piedras se levantarían, y el Saiyajin usando telequinesis, mandaría a las piedras contra el dios. El dios comenzaría a caminar contra el Saiyajin, pues las piedras no podían hacer ningún daño en el cuerpo del dios. Pensé que lo sabías, lo único que puede dañar a un dios, son las armas divinas, diría Hércules acercándose a Gohan. O mis puños, diría el Saiyajin dándole un golpe a Hércules. Jeje, fue un buen golpe, es una lástima que no me enfrenté al verdadero símbolo de la paz, diría Hércules, enojando al Saiyajin. Gohan retrocedería, y acto seguido, tocaría un edificio. Los vidrios del edificio se romperían en varios fragmentos, los cuales se dirigirían contra el dios. ¿Que acaso no lo entiendes? Las cosas humanas no pueden dañarnos, diría el dios, quien para la sorpresa de todos, recibiría un corte en la mejilla, por un fragmento de vidrio, y no solo eso, varios fragmentos de vidrio se incrustarían en su cuerpo. Imposible, diría Hércules sorprendido, al igual que todos. Vaya, eso no lo esperaba, diría Loki. ¿Qué es esto? Esto es imposible. Los vidrios lanzados por el mortal, han penetrado la piel del dios. Hércules estaba sorprendido, ¿cómo era esto posible? No deberías hablar antes de tiempo, Dios, diría Gohan. ¿Qué hiciste? Diría Hércules escupiendo sangre. Verás, ¿no te has preguntado por qué Brunhilde se arriesgaría tanto al proponer el Ragnarok, sabiendo la ventaja que tenían los dioses con sus armas divinas? ¿Acaso tú estás? Diría Hércules. Sí, la razón por la cual esos vidrios te atravesaron, es porque lo convertí en un arma divina, ¿y sabes cómo hice eso, Dios? Con otra arma divina, diría el Saiyajin, mientras su traje negro tenía un brillo verde. Pero, ¿cómo pudo Gohan convertir esas cosas en armas divinas? Diría Hei. Solo hay una hermana que puede hacer eso, no me digas que, le diría Brunhilde a Urano. Intente detenerlo, pero, está cegado por la ira, diría Urano. Momentos antes, podemos ver cómo la valquiria Lo se encontraba en su cuarto de lo más tranquila, hasta que tocarían la puerta de su habitación. ¿Acaso será Brunhilde? Se preguntaría la valquiria, quien abriría la puerta, y para su sorpresa, quien había golpeado la puerta era el humano que venció a Thor. Tú eres el humano que derrotó a Thor, diría Lo. ¿Tú eres Lo? No es así, diría el Saiyajin observando a la valquiria. ¿Cómo sabes eso? Preguntaría Locke sorprendida. Ahora eso no importa, lo único que debes saber, es que haremos el Borún, diría Gohan. El Borún, diría la valquiria sorprendida. ¿Acaso Brunhilde te mandó a buscarme? Pero tú habías vencido a Thor sin un Borún, ¿no es así? Brunhilde no sabe nada sobre esto, y tienes dos opciones, valquiria, o haces el Borún conmigo, o dejaré que Brunhilde elija al humano más despreciable de la historia, y que él sea tu compañero. Yo, la hermosa Lo, hacer el Borún con el humano más despreciable de la historia, se diría la valquiria. ¿Y, qué eliges, valquiria? Diría Gohan con una sonrisa. Entonces, la hermana loca aceptó el Borún, diría Hei. Si así es, ese traje negro, es el Borún de Gohan, diría Urano.
¿Qué opina Vegeta-sama?, le preguntaría Whis a su dios de la destrucción. Ese idiota, luego de esto tendré que hablar seriamente con él, sobre lo que es ser un destructor, diría Vegeta, quien junto a Whis se encontraban observando el Ragnarok, sin que nadie se hubiera percatado de su presencia, excepto Williams. Parece que lo que sucedió con Goku, es algo que lo sigue afectando aún, diría Whis. Un destructor no se guía por sus sentimientos, no se guía por lo que está bien o mal, solo mantiene el equilibrio, y ese insecto aún no lo ha comprendido, diría Vegeta. Hércules está recibiendo una gran ráfaga de ataques cortantes, pero parece no querer retroceder, él sigue avanzando contra el humano. El dios comenzaría a destruir los fragmentos de vidrio, los cuales el Saiyajin no paraba de lanzar. Aún no logro entenderlo, porque este cambio en él, que acaso no es un héroe, yo esperaba que se llevara bien con el hermano Hércules. Hey, yo también estoy sorprendida por el cambio de Gohan, pero no podemos hacer nada, solo esperar, que el Gohan que conocemos, siga ahí, diría la Valquiria, mostrando preocupación por el Saiyajin. Hermana Brunilde, diría Heir viendo la preocupación de su hermana. Increíble espectadores, el representante Gohan acaba de mostrar un arma divina, capaz de convertir todo lo que lo rodea en un arma contra Hércules, pero a pesar de eso, Hércules sigue avanzando sin retroceder, gritaría Heimdall. ¿Cómo se siente? ¿No es este un resultado problemático, mis queridos amigos griegos?, diría Loki apareciendo junto a los dioses griegos. Después de todo lo que dijeron, silencio, ese hombre Hércules, confío con todo mi corazón en que él ganara, exclamaría con un tono firme Hades. ¿Qué esperas, Dios? Es hora de jugar, diría Gohan con una sonrisa, mientras seguía lanzando fragmentos de vidrio. El dios con su garrote seguiría destruyendo los fragmentos de vidrios, mientras se seguía acercando al Saiyajin. La lluvia de ataques por parte del humano parece no cesar, sin embargo, la defensa de Hércules no permite que ningún ataque logre impactar con él, gritaría Heimdall. La lluvia de fragmentos de vidrios no se detendría, pero Hércules cada vez se acercaría más a Gohan, quien simplemente sonreiría, y daría un pisotón al suelo. De repente, para sorpresa de todos, dos pedazos del suelo se levantarían, intentando aplastar al dios, quien soltaría su garrote, y con sus dos brazos los detendría. Esto es increíble, espectadores, el representante Gohan acaba de manipular la tierra, diría Heimdall sorprendido. ¿Cómo es eso posible?, se preguntaba Heir, junto a los demás dioses. Ya veo, no solo ahora todo lo que toca se convierte en un arma divina, sino que todo el campo de batalla ha sido impregnado en su ki, puede manipular todo el campo de batalla a su favor. Gran Saiyaman City no solo es un arma que puede usar, es como si fuera una extremidad más que puede manipular como se le plazca, diría Urano. Cuando tocaste el suelo, también lo convertiste en un arma divina, diría Hércules, observando al Saiyajin. ¿Cómo te sientes, Dios?, le diría Gohan al dios quien sostenía los dos pedazos de tierra que intentaban aplastarlo. Descuida, dentro de poco, te liberaré de ese sufrimiento, diría el dios con una sonrisa. Deja de hacerte el bueno, esto es una pelea, diría Gohan, mientras un pilar de tierra salía del suelo, golpeando a Hércules en la cara, y provocando que el dios saliera disparado contra el edificio. El Saiyajin a una gran velocidad, se dirigiría hacia donde parecería estrellarse el dios, y acto seguido, tocaría el edificio, convirtiéndolo en un arma divina. El dios se estrellaría con el edificio, así causando que este se derrumbara, y cayera sobre el cuerpo del dios, provocando el asombro y terror de muchos, al ver cómo Hércules era aplastado por todo el edificio, el cual era un arma divina. Hércules acaba de ser aplastado por un edificio, que era un arma divina, ¿acaso esta es una derrota más para los dioses?, diría Heimdall. El Saiyajin tomaría el garrote de Hércules, y lo lanzaría cerca de los escombros del edificio. ¿Qué esperas? Levántate, no termine contigo, diría Gohan.
los escombros comenzarían a moverse, y Hércules saldría de estos, con algunas heridas. El dios tomaría su garrote, y se prepararía para defenderse del siguiente ataque. Hércules se vuelve a levantar, el dios griego no piensa rendirse, gritaría Heimdall, junto a las ovaciones de los dioses. Mamá, porque el gran Saiyaman se comporta así, le diría una niña con lágrimas a su madre. Mira lo que causas, el dolor que le causas a esa niña, le diría Hércules a Gohan. Dolor, y el que causan ustedes los dioses, diría Gohan enojado. Lo siento, pero creo que tendré que golpearte, hasta que esa niña vea a su héroe otra vez. Cállate, diría Gohan comenzando a lanzar ráfagas de ki, las cuales Hércules bloqueaba con su garrote. Hércules bloquea los ataques de energía, pero las explosiones causadas por estas hacen retroceder al héroe, diría Heimdall. Kame, Ame, diría el Saiyajin, mientras hacía su característico movimiento. A pesar de tener el ataque de frente, Hércules no dejaría de avanzar, porque su verdadero poder no yacía en su fuerza, su verdadero poder yacía en su voluntad, una voluntad que ni siquiera los dioses pudieron romper. En la ciudad de Tebas, aproximadamente 2000 años antes de Cristo. ¿Cómo fue que el fiero dios de la fortaleza, Hércules, ascendió hacia el Olimpo? Solo había una respuesta: el chico que después sería conocido como Hércules, Alceo, poseía el cuerpo más débil de todos, pero aún así, no le importaba ser golpeado, o humillado en peleas, durante las pruebas más duras, sin importar el oponente al que enfrentará, Alceo siempre iba de frente, luchando por lo correcto. Es así, que Alceo entrenaba por la justicia. Ese chico, cuando debía elegir entre dos caminos, siempre elegía el más difícil sin dudarlo, para tener la fuerza para proteger a los débiles, hasta que finalmente, lo logró. Ya no había nadie que se atreviera a despreciarlo. Sin embargo, el año 2000 a.C. había llegado. La conferencia por la supervivencia de la humanidad sería llevada a cabo. La humanidad logró ganarse más años de vida, pero por un descontento en la ciudad de Tebas. La matanza de la ciudad de Tebas sería propuesta por los dioses, y aceptada sería, llevándose a cabo por el dios de la guerra Ares. En ese año, el ejército de los dioses descendió hacia Tebas. Acepten su destino, diría el dios de la guerra Ares. Todos ya habían caído en desesperación ante los dioses, excepto un hombre, Alceo, el único que se mantuvo firme ante Ares, el único que fue de frente y lo intentó enfrentar, pero no tuvo éxito con su primer ataque. A pesar de eso, él no se detendría. Después de todo, lo que los dioses les hacían a los humanos, y clamaban ser justos, en tal situación, él arriesgaría su vida para demostrar lo contrario. La ambrosía, la sangre de Zeus, sería tomada por Alceo, sorprendiendo a todos los presentes, pues el riesgo de esto era la muerte, pero aunque muriese, él siempre estaría del lado de la justicia. Alceo tomaría la ambrosía, pareciendo que el cuerpo de Alceo se comenzaba a redetir, haciendo que Ares dejara de tomarle importancia, y siguiera adelante. Sin embargo, una persona lo detendría. Ya te lo dije, no pasarás, fueron las palabras del ahora nuevo Alceo. Una pelea entre todo el ejército de Ares, y Alceo comenzaría, hasta que al final, solo Ares y Alceo quedarían de pie. Una pelea a muerte estaba siendo llevada a cabo, y cuando el golpe final estaba por ser dado, estos serían detenidos por el mismísimo Zeus, dejando a todos sorprendidos por lo sucedido. Luego de una pequeña charla, se daría a conocer que Alceo ahora era un dios. Este aceptaría a cambio de que debían prometer que no atacarían otra vez a los humanos, así que por su justicia, él descendería a la divinidad, y gracias a esto, la humanidad tuvo un largo período de paz. Luego de descender y demostrar que era digno de ser un dios, fue bendecido por Zeus, convirtiéndose en Hércules. Volviendo al combate. Por eso siento admiración por él, y como llegó a convertirse en lo que es ahora, y estoy seguro de que él vencerá, porque es el dios de la fortaleza, Hércules, diría Ares con admiración. Hércules daría un salto, tomando por sorpresa a Gohan. Tonto malhechor, desaparece, y devuélvenos al símbolo de la paz, diría Hércules levantando su garrote para golpear a Gohan, quien sin otra opción desharía su técnica, retrocediendo y logrando esquivar el ataque del dios.
El humano retrocede ante el héroe de los dioses, gritaría Heimdall. Poderoso león de Nemea, toma mi carne, gritaría Hércules, mientras vapor salía de su cuerpo, pareciendo que el dios estaba sufriendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está creciendo su tatuaje? ¿Y de dónde vienen esos crujidos? Diría un Heimdall asombrado. Éxodo de Hércules, el dios se inclinaría, mientras todo el suelo se destruía. Así que ahora era más en serio, diría Gohan. Primer trabajo, león de Nemea, diría el dios, mientras lanzaba su ataque contra Gohan, el cual pondría sus brazos en forma de cruz, impactando con Gohan, y mandándolo a volar contra un edificio, provocando que por primera vez, el humano escupiera sangre. Gohan cae ante el ataque del dios de la fortaleza, gritaría Heimdall, mientras los dioses celebraban, incluso algunos humanos apoyaban al dios, pero aún así, algunos dioses lo veían preocupado. Hércules caería al suelo nuevamente de pie, pero lo que estaba mal en él, era que su tatuaje, tras su ataque había aumentado, asustando a todos por lo que acababa de pasar. Antes de ser coronado como un dios, Hércules completó 12 trabajos, y obtuvo 12 técnicas divinas. Sin embargo, debido a su tremendo poder, esas técnicas tienen un efecto secundario: cada vez que las utiliza, su tatuaje se hace más grande. Incluso un dios todopoderoso sentiría el inmenso dolor de ese crecimiento, explicaría Ares. Hércules solo gruñiría. ¿Y qué pasa si el tatuaje cubre todo su cuerpo?, preguntaría Loki. Morirá al igual que Poseidón, diría el dios de la guerra. Es una de las técnicas que solo se pueden usar a cambio de dar tu vida. Esto haría que a Loki se le dibujara una sonrisa. El hermano Hércules es muy fuerte, diría Hei. Sin embargo, Hei, la furia de Gohan, aún no ha llegado a su límite. ¿Por qué no empezaste con eso?, diría Gohan con una sonrisa. Ríndete, y vuelve a ser ese héroe que salvaba a todos con una sonrisa. Te comprendo, y aunque no lo creas, yo también estoy de parte de tu justicia, diría el dios. Oh mi querido héroe, es tarde, no puedo dejar que el sacrificio de Océano sea en vano, es hora de que la justicia de la que tanto hablan los dioses, se vuelva contra ellos. El Saiyajin se subiría al edificio más alto, mirando al dios desde este. Te mostraré, Dios, que ustedes los dioses todopoderosos, pueden caer ante seres inferiores, y yo les mostraré a todos, que los dioses pueden ser doblegados, diría el Saiyajin, mientras un aura rosa lo rodeaba. Todo el escenario de pelea se tornaría de un color rosado. Comprobemos cuál es la verdadera justicia, Dios, ¿te parece?, diría el Saiyajin con una sonrisa. Por mí está bien, Son Gohan, te devolveré al camino de la justicia, y juntos, guiaremos a la humanidad, diría el dios con una sonrisa. La batalla por la justicia se acerca a su final. Gohan y Hércules, están listos para darlo todo por la victoria.